Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA, somos Onda TV y ahora vamos a comenzar la entrevista con la figura de los días miércoles para conocer algo más de lo que se conoce públicamente, en este caso con el doctor Eduardo Alfredo Posleman, conocido ex gobernador, ex senador, ex ministro de gobierno durante varios periodos, fue diputado provincial, fue hombre de confianza del doctor Leopoldo Bravo, bloquista de ley, de pura cepa, como dice él. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Encantado de estar con ustedes, les agradezco la invitación. Bueno, hace mucho tiempo que no lo veíamos, no se ve mucho públicamente, ¿no? No, uno ha pasado por una cuestión de edad a estar más tranquilo. A asesorar. Sigo vinculado prácticamente a la política, tratando de ayudar a mi partido, Sí. aunque no tengo cargos, no tengo... ¿Vinculado de qué manera? O sea, asesorando. Asesorando, hablando con dirigentes, con uno, con otro, que consultan, a veces piden una opinión. Ujú. Si hablamos del origen, del origen, de la raíz, digo, de los primeros pasos en política del doctor Posleman, tenemos que remitirnos a qué año y de qué manera. Bueno, cuando era pibe, Ujú. iba con mi padre a la Reforma, es decir, Bien. pibe de 10, de 12, de 15. Ujú. Ahí es donde estaba, empieza a picar el claro. bichito político. Después, por razones de estudio, uno se traslada, he estado varios años en Córdoba, Ujú. cuando... Estudiando Derecho. Estudiando, y me recibo de abogado, y cuando vuelvo a la provincia, lo lógico y natural para un bloquista es acercarse al partido. Y de ahí empiezo con una militancia más activa. ¿Qué edad tenía usted cuando vuelve de Córdoba? Y a ver, no me pregunté Pero así de 22, golpe. 23 años debe haber tenido. No, más. ¿Más? Sí. Bien. Más de 30 también. Bueno, o sea que llega de Córdoba a... Y me vinculo nuevamente Al al partido. partido. Es decir, no estaba desvinculado porque uno siempre vuelve a la provincia, está por periodos estudiando. Pero ya estando recibido y radicado en San Juan, tomé contacto con el partido y al poco tiempo ya tenía cargo. Empecé Cargos partidarios. por el camino, sí, Claro. como presidente de la juventud, Ujú. medio mayorcito, porque la juventud estaba medio congelada por Sí. las etapas en que no había política, no había dirigentes jóvenes, entonces me tocó estar de presidente hasta que se armó una juventud, una nueva juventud. Ahí el doctor Bravo era presidente del partido. Sí, en esa él era época. presidente del partido, sí. Bien, y usted prácticamente se ligó a él y casi toda su vida de He éxito. seguido, Claro. he seguido con él. Después entré como miembro del Comité Central, Sí. ¿no es cierto? Un paso lógico. Cuando pasé la edad de la juventud, me Forma parte me incorporé a la del Comité dirigencia y me incorporé al Comité Central del partido. Ahí ocupó el cargo de secretario, he ocupado las vicepresidencias, la primera, la segunda, en la época que estaba el doctor Bravo. Y más allá de haber ocupado esos cargos importantes dentro del esquema partidario, Sí. todavía no públicamente, sino dentro del esquema partidario, ¿qué le quedó de esa etapa? Tal vez recorrer la provincia, conocer los partidos, abrir los comités, Sin duda, sin duda. la interrelación que se generaba con la gente del interior, ¿no? Es muy importante, y sobre todo en el bloquismo, que ha sido siempre Formador de cuadros espectaculares. formador de cuadros y cuadros en toda la provincia. Es decir, siempre hemos tenido los comités armados con buenas dirigentes y demás, y eso es el producto de, no sé, yo debo haber hecho 50 giras, así, Claro. periódicas por la provincia, en donde arrancábamos, nos íbamos a Calingasta, después de ahí pasábamos por la cordillera, por Iglesia, hasta Claro. Cáchal. Claro. Es decir, recorríamos dábamos una vuelta en toda la provincia, además de los
todos los comités cercanos, que teníamos actividad permanente. Y eran años de militancia política dura, férrea, peligrosa, de armas llevar, o era otro. ¿Qué tipo de política se veía en esos A partir de la época en que se hace cargo del partido y es elegido presidente del partido el doctor Bravo, yo creo que el bloquismo y la política provincial tomó otro estilo. Bravo, un hombre de gran sabiduría, de una proyección, es decir, el diplomático que fue, Sí. le servía en la política. Sí, tenía tacto, como manejo un político. elemento, yo diría, catalizador, Claro. con los propios y con los Eso es como ajenos. que calmó un poco la política. O sea, De ahí, desde los años 60, 65, 70, cambia la política sanjuanina. Bien. Deja ese pasado de Sí. los caudillos, Claro. con cierta violencia. Sí. Es decir, esto fue un cambio que se ¿usted, produjo. la política caudillista, la vivió usted en cierto aspecto o no? No. ¿O la última parte? No, la última parte yo la he visto siendo muy joven, Claro, ¿no es cierto? claro. Pero en la época en que yo empiezo a actuar realmente en el partido, ya había cambiado, porque ya estaba Bravo. Es decir, Bravo ha sido un factor pacificador en la política sanjuanina, por sus condiciones propias, personales. Sí, sí, sí. Y él llegó a hacer alianzas, llegó a buscar los cuadros políticos y armar el partido bloquista que después fue durante muchísimos años. Claro, claro. Un partido que le dio a San Juan hombres probos. En Es todo decir, sentido. la cosa vino al revés. En la época que mi padre vivía y tenía todos sus amigos políticos en el partido, se juntaban o se estaban y advertían que les hacía falta un líder, Claro, alguien que comandara y demás. claro. Y fue un consenso en buscarlo a Bravo. Lo trajeron al partido y lo sacaron, lo mostraron, lo hicieron y lo hicieron jefe. Claro, claro. Y por supuesto que el candidato tiene que tener condiciones y Claro. Bravo las tenía. Seguro, seguro. Sin Verborrágico, tenía oralidad, Claro, tenía claro. era sabio, Tenía paciencia. tenía paciencia, ¿no? Que, Doctor, a su entender, ¿cuál es la época más brillante del partido bloquista? ¿Cuál es la mejor época? sí, la época en donde ha sido gobierno, donde tenía la posibilidad, porque todo político actúa con ideas para llegar al poder. Pero una vez que llega al poder, tiene que tener la satisfacción de poder cumplir Claro. con todos esos objetivos. Bueno, pero es que el bloquismo fue gobierno durante muchos años, durante Sí. muchas épocas. Ahora, la etapa que usted entiende que fue la más fructífera para el partido, una etapa determinada, por Y ejemplo. fue en la época en que fue Bravo gobernador. Claro, que gana las elecciones en el Claro. 83, por ejemplo. Claro. Ujú. No, el Bravo empieza con unas elecciones que las ganan en el 64, 63, 64, Sí. que las anulan. Es Sí. toda una historia que tiene la política en San Juan, hasta que se hace cargo, incluso tiene la valentía, Bravo, de asumir la gobernación en la provincia en etapa de gobierno militar, Ujú. porque eso tenía la convicción de que si le estaban cediendo ese espacio de poder, él lo iba a usar en beneficio de San Juan. Claro, claro. Y así lo hizo. Doctor, pero más allá de que Bravo tiene una carrera política desde el 60 y pico, me parece que la etapa más importante fue el retorno a la democracia, digo yo la veo desde la distancia, ¿no? Sí. El retorno a la democracia donde él gana la gobernación. Sí. Además, para usted debe haber sido muy especial, porque usted le entrega el bastón y la banda. Claro, ¿Mm? claro. ¿Cómo se dio primero, antes de que esa etapa, cómo fue trabajar con los militares? Mire, con los militares
Con Viñoni, se presidente, trabajó, sí, con Viñoni, con el anterior, que Viola. a mí me designa Viñoni, a Sí. Bravo lo designa Viola. Bien. Y la circunstancia política, yo fui de Bravo en el gobierno militar, fui ministro de gobierno. He sido ministro 3 o 4 veces, Sí. en distintas etapas. En esa etapa trabajamos juntos y por una disposición del gobierno militar, los que fueran candidatos tenían que salir del gobierno. Claro, no podían continuar en el gobierno. Claro, es decir, para mantener el equilibrio y que no se usara el gobierno en favor de los candidatos. Entonces ahí es cuando don Leopoldo decide dejar la gobernación y pasar a comandar el partido, a reorganizarlo y a presentarse en las elecciones. Y esto hace que, siendo su hombre de confianza, él me deja en la gobernación, es decir, me propone al gobierno militar para que su reemplazante quede en el gobierno. Sí. Y usted está en ese periodo un año, desde diciembre del 82 a diciembre del 83. El 83. Y después... ¿Y cuántas reuniones tuvo con el presidente Viñoni? Con el presidente Viñoni creo que una cuando... ¿Cuando usted asumió? Cuando asumí, estuve... Las relaciones con el presidente nunca son muy estrechas. Claro. Simplemente uno se maneja en las épocas de los gobiernos militares con el ministro del Interior, que es el que comanda la política en todo el país. Claro, claro. Pero digamos, usted en ese periodo hizo lo que creyó necesario hacer, más allá de que uno puede decir el gobierno militar, por la dureza de ser un militar, imponía condiciones, ¿no? Nunca lo llamaron, le exigieron, le pidieron, No. Vos tenés que hacer esto porque no. No. El elegir un candidato para que se haga cargo, es decir, en un gobierno militar hay líneas generales, ¿no es cierto? No hacer desorden, no afanar, estas son las normas generales. Sí. Y después dejan en manos de quien es el designado la conducción política, Está bien. ¿no es cierto?, de la provincia, que es una responsabilidad. Es decir, en ningún momento ni se impuso ninguna persona para que integre el gobierno, es decir, cuando le entregan el mando es completo. Usted tuvo libertad para elegir su gabinete, para la gente elegir que lo el acompañaba, gabinete, las decisiones. Por ahí hay algunas decisiones fundamentales que a lo mejor se consultan, pero normalmente uno asumía la responsabilidad de la conducción del gobierno. Claro, o sea que usted con el presidente estuvo solamente una vez cuando asumió. Y alguna otra, el contacto siempre es el Ministerio del Interior. Del Interior, está bien. ¿Cómo cree que es recordado ese periodo que le tocó a usted ser gobierno en San Juan, ser gobernador? ¿Cómo cree que la gente lo recuerda? Yo creo que bien. ¿Bien? Bien, ¿sí? ¿No hubo sobresaltos? No, hubo tranquilidad. Claro. Hubo tranquilidad porque hemos sido muy prudentes, ¿no es cierto? La gente de mi partido que estaba en la calle trabajando la campaña y demás, porque yo presidí todo el proceso electoral. Claro, lógico. Y si usted recorre las noticias periodísticas, no hubo ninguna queja ni ninguna observación contra el gobierno. Claro. Fue transparente. Se dejó actuar, no hubo favoritismo, absolutamente. Está bien. Eso ha sido... Me imagino que habrá eso sido... lo recojo yo como un mérito Seguro, propio. seguro. Me imagino que habrán sido momentos de mucha efervescencia política, porque volvían a abrirse los partidos, volvía la juventud partidaria a ganar el partido y a ganar la calle. En esa etapa, es decir, los partidos se reorganizaron, habían estado congelados en la etapa militar. Exactamente. Doctor, y si hablamos de una obra específica que le tocó hacer a usted en ese periodo de gobierno,
o solamente fue una ordenada transición para entregar el mando al gobierno democrático? No, yo he gobernado cumpliendo con todos los requisitos y tomando todas las decisiones que corresponden al gobernador. En esa época ya se había empezado a hablar de Agua Negra, de los caracoles y de todas las grandes obras que después se siguió hablando durante muchos años, ¿no? Ese proyecto de la vinculación por el camino a Chile, de San Juan y demás, ha sido un proyecto de nuestro partido de toda la vida. De toda la Así vida, que en una esa bandera época política. nosotros hicimos todo lo posible para concretarlo. Está bien. Eso es una política permanente. Bien. Ya vamos a seguir hablando a partir de la asunción del doctor Babo, porque después usted ocupó varios cargos políticos dentro del gabinete del doctor Babo, después fue senador, fue diputado provincial. Pero hábleme de usted, en toda esa transición de esta primera etapa hasta que le tocó ser gobernador, ¿cómo se componía su familia? ¿Le tocó ver nacer en ese periodo a sus hijos? ¿Cómo era la vida familiar suya? Bueno, a ver, yo estaba, cuando asumo la gobernación, yo estaba casado con mi señora, que lamentablemente después falleció, viudé. De ese matrimonio tengo una hija, que ahora ya es una señora mayor, y esa ha sido mi familia. No he tenido más familia y demás. Bien. En la época en que vivía mi madre, era otra cosa. No tuve la suerte de que mi padre, que era el motor político que me impulsaba en el partido, porque aquí en las familias es así, me viera, tener la alegría de que me viera gobernador. Claro, porque ya había fallecido, parece. Sí, había fallecido. Ya había fallecido. Mi padre fallece en el año 80. ¿Y qué tiene de su papá usted, por ejemplo? El temperamento político. Sí, esa pasión política. Y también mi padre era un hombre de un carácter muy tranquilo. Era, como decía mi abuela, dice, dos no pelean si uno no quiere. Entonces él era muy conciliador, muy... Como buen político. Sí, y era trabajador, guapo. Hemos hecho con Bravo giras a la provincia, qué sé yo, la cantidad de giras que era recorrer Calingasta, Iglesia, Háchal y después todos los departamentos, pero cientos de veces. Se puede decir que esa etapa fue feliz a nivel familiar. Sí, por supuesto, por supuesto. Y su familia de origen, digamos, papá, mamá, ¿cuántos hermanos? Un hermano. Un hermano. Una familia corta. Chiquita, claro. Mi hermano es médico. Nunca le interesó la política. Nunca. Siendo el hermano gobernador, tampoco fue ministro de Salud Pública. No, él nunca le interesó la política. Es decir, es una cuestión que hay que sentirlo cada uno. Seguro. Bueno, vamos a ir a una pausa, luego seguimos hablando. No? Estamos con el doctor Eduardo Alfredo Postleman, reconocido político de la provincia de San Juan, ex gobernador, ex senador, diputado provincial, ministro de gobierno. Ya volvemos después de la pausa.